¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a una charla más de este ciclo de conferencias organizado por La Bola, revista de divulgación de la historia, en conmemoración de los 200 años de la consumación de la independencia. En esta ocasión, para hablar acerca de la independencia en la prensa novohispana, tenemos el placer de que nos acompañe la doctora Laura Martínez Domínguez, quien es maestra y doctora en historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. La doctora Martínez ha tenido como tema de interés en sus estudios de posgrado la prensa en el siglo XIX. Así, su tesis de maestría se intitula La prensa liberal y los primeros meses de independencia, El Sol 1821-1822, y su tesis doctoral lleva por nombre El Sol 1823-1835, un periódico político durante la República Federal. Actualmente se desempeña como profesora investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional y como profesora de asignatura en la Universidad Panamericana. Y es autora de diversos artículos, uno de los más recientes en coautoría con Rocío Castellanos y Ernesto Priani, Si los telegramas no mienten, origen y circulación de las noticias de la explosión del Maine en la prensa mexicana, febrero 1898. Bienvenida, doctora, qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. No puedo estar más contenta con una invitación nuevamente por parte del equipo de La Bola, cuyo equipo admiro muchísimo por la labor de difusión de calidad que están haciendo, y también doblemente honrada porque estoy muy contenta de poder hablar de una de mis grandes pasiones de investigación, que es la historia de la prensa, y en concreto con lo de la independencia, ¿no? No podía estar más contenta que poder hablar un poco acerca de lo que conozco sobre el tema, sobre la prensa y la independencia. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias. Nos da gusto tenerla aquí. Si gusta compartir su pantalla para que demos Bien. inicio. Pues un poco para entrar en materia, para conocer entonces los rasgos de la prensa novohispana al momento de la independencia de México, es preciso hacer algunas consideraciones sobre la historia de los impresos en general, puesto que la prensa, ¿no? Los periódicos, se inscriben dentro de esta. Por lo tanto, es pertinente comentar algunos rasgos en cuanto al cómo era la producción, cómo eran los rasgos de los impresos entre 1808 a 1821. Y ahí estaremos haciendo un zoom en cuanto a qué pasa con esta prensa, ¿no? Y sus características. Para ello, justamente, pues voy a empezar a compartir pantalla, voy a guiarme a través de una serie de gráficos y fotos de algunos periódicos para entonces hacer esta exposición acerca de, bueno, cuáles son esos rasgos de la prensa al momento de la independencia. Y bueno, voy a compartir pantalla enseguida. Muy bien, como decía entonces, para poder entender cuáles son las características y las particularidades de la prensa al momento de la independencia mexicana, es importante hacer algunas consideraciones generales, como ya lo decía. En primer lugar, me interesaba mucho mostrar esta gráfica porque precisamente nos muestra el número de producción aproximado, porque son aproximados, es lo que nos ha quedado, ¿no? Que hemos podido registrar y contabilizar, del número total de impresos publicados en toda la Nueva España entre 1808 y 1821. Me interesa destacar en ese sentido algunos de estos rasgos. El primero de ellos es que la mayoría de estos impresos que estamos viendo aquí son folletos, ¿no? La proporción en cuanto a periódicos es, la verdad, muy pequeñita. De hecho, entre 1808 a 1919, en estos años, de 8 a 19, tenemos más o menos un total de 50 títulos diferentes de periódicos en toda la Nueva España. Ok, no se oye mal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que la media está como en 200, pues 50 pues en todos estos años, pero la verdad pues resulta poquito. Ahora, como ustedes pueden advertir ya en esta gráfica, pues tenemos un salto súper espectacular hacia 1820 y 1821. Pero antes de ello, es importante seguir hablando de cómo era esta producción de periódicos entre 1808 y 1819.
Pues bueno, en este periodo tenemos nada más y nada menos que ubicada a la prensa insurgente. La prensa insurgente que va a ver la luz entre 1810 a 1817 más o menos. Ahí tenemos una producción en concreto, solo la prensa insurgente, de más o menos 15 títulos. De estos, pues, la verdad, pues eran periódicos al margen de la ley. Por lo tanto, la libertad de imprenta que va a estar vigente en 1812, pues aquí sí se expresa, no digo, no es el año particularmente más alto, pero bueno, se va a expresar aquí. Pero sobre todo, y ya volveremos más en detalle, la reinstalación de la Constitución de Cádiz y con ello la libertad de imprenta en 1820, pues sí se va a ver, ¿no? Una subida extraordinaria, pero iremos a ello entonces. Lo que tenemos con la prensa insurgente es que más o menos tenemos alrededor de 15 títulos de periódicos. La mayoría de ellos van a estar ubicados entre 1812 y 1813, que da igual si había libertad, esos están al margen de la ley, como los insurgentes mismos, entonces da igual, pero sí se corresponde a la época de florecimiento de la insurgencia, ¿no? Cuando el movimiento era más fuerte y tenían zonas conquistadas más o menos más afianzadas, entonces eso permitió que pudieran tener el chance de poder publicar sus periódicos. Pero de estos, pues la verdad tenemos 15 títulos más o menos, de un total que harían alrededor de 80 números. Eso sí, seguramente hubo muchas copias manuscritas de los periódicos insurgentes, con lo cual pues su alcance y su influjo pues posiblemente fue mayor, pero bueno, estudiar los manuscritos pues es un reto, la verdad, aunque era una práctica muy común, lo mismo que la lectura oral de los impresos en general, y también pues ahí iban incluidos los periódicos. Bueno, entonces en general era lo que nosotros teníamos. Claro, en este inter tenemos un periódico muy importante, pero que conocemos muy poco, que es el Noticioso General. Se publica en la Ciudad de México de 1815 a 1823, pero realmente conocemos poco. Sigue esperando alguien que haga una investigación más profunda sobre esa publicación en particular. Y ahora sí, nos vamos a este boom de 1820 a 1821. En este caso, esto se va a expresar a raíz de, aquí sí, el restablecimiento del constitucionalismo en España y después en junio de 1820 en la Nueva España. Esto va a estar acompañado no solo de un debate en sí sobre el restablecimiento mismo, sino también va a estar soportado precisamente en la libertad de imprenta, la cual está contenida no solo en el artículo 371 de la Constitución de Cádiz, sino que se acompaña también con el reglamento. Este reglamento es un reglamento extraordinario que se da en 10 de noviembre de 1810 por las Cortes Extraordinarias, ¿no? Y que va a ser aplicado aquí también. Bueno, el fenómeno que vemos entonces en 1820 y 1821 es un estallido, ¿no?, de publicaciones. Es verdad que la inmensa mayoría de estos van a ser folletos. Va a predominar un formato pequeño, que es el formato en cuarto o en octavo, muy chiquitito, cuyos centros editoriales pues son pues los más tradicionales y antiguos de la Nueva España, que es la Ciudad de México y Puebla. Va a tener también una temática que también, o sea, son un montón, es decir, un poco la invitación a, si están buscando temas de investigación, esto es, la verdad, súper interesante abordar porque tienen un desarrollo temático, no solo muy interesante, ¿no?, que va desde las mismas polémicas sobre la discusión sobre la aplicación o no de la Constitución de Cádiz, sobre la misma libertad de imprenta, ¿no? O sea, hay una discusión sobre los alcances y límites, sobre todo, que tienen esta, y sobre todo desde finales de 1820 y, por supuesto, después de el plan de Iguala de febrero de 21, claro que el tema de la independencia va a ser como el tema que va a acompañar estos impresos. Muy bien. Pero ahora, ¿qué pasa con los periódicos en concretos entre 1820 y 1821? Pues nada más y nada menos que en solo esos 2 años, en
toda la Nueva España se van a publicar 50 títulos. ¡Vámonos! ¿No? Es decir, un despegue también de la prensa. Y de estos se van a publicar 18 títulos solo, al menos, en la Ciudad de México, los cuales se los enlisto aquí, ¿no? Que van a ser, digo, algunos, seguramente se me habrán escapado, pero son cosas que he estado recopilando en diferentes catálogos y esto es más o menos lo que nosotros tenemos. Ahora, en cuanto a las características, ¿qué podemos encontrar aquí? Ni uno solo es diario. A pesar de que ese se llama diario constitucional, no eran diarios, así no se publicaban diariamente. La mayoría de ellos se publicaban de manera semanal. También el número de páginas más común oscilaba en promedio en 10, puede ser un poquito menos, lo común es que fueran 4, como por ejemplo El Sol, ¿no? Que se publicaba con 4 páginas, pero bueno, la mayoría de ellos ser publicaciones semanales, ¿no? La información que contienen, pues bueno, es bastante amplia y se desarrollan al menos un promedio de 10 páginas. Estos son entre 1820 y 1821, tenemos más o menos unos 50 títulos publicándose en estos 2 años. Para hablar de ello más en detalle y no solamente clavarnos, y va a ser muy importante porque volveremos con la prensa de la Ciudad de México al final, es importante entonces hablar qué está pasando con las voces y los actores detrás de los periódicos de 1820 y 21 y los lugares donde se publican y los contenidos. Para ello, sin duda, va a ser muy importante poner atención no solamente en los lugares de impresión de estos periódicos y quiénes son los actores o las voces detrás de ello. De esta manera, si nos ponemos a analizar los periódicos que van a ver la luz entre 1820 y 21, pues vamos a ver que van a ser periódicos de muy corta duración, es decir, la mayoría de ellos solo se van a publicar un año y van a lanzar unos cuantos números. No obstante, es importante analizar entonces quiénes están publicando estos periódicos y en dónde. De esta manera, muy vinculado ya sobre todo a o tras la promulgación del Plan de Iguala, vamos a encontrar entonces cómo se mueven ciertas alianzas entre diferentes actores que van a ser muy protagónicos en el cierre de la independencia mexicana. En ese sentido, el Plan de Iguala, como ya sabemos, se va a publicar impreso, ¿no? Por primera vez en la Abeja Poblana. Como su nombre lo indica, este periódico se va a publicar en Puebla, en el famoso suplemento al número 14 del 2 de marzo de 1821, que es el que tenemos aquí. Este suplemento se va a publicar, se va a reimprimir, no solamente en otras ciudades, sino en particular el que estamos viendo aquí en pantalla, es el que se publica en la Ciudad de México, ¿no? Es decir, a partir de esto, se va a empezar a multiplicar, reimprimir en otras partes de la Nueva España. Ahora, es importante distinguir que muchos de los periódicos que van a tener una participación abierta a favor de la independencia van a estar ubicados en Puebla, los cuales muchos de ellos van a tener pues la aprobación, como ya sabemos, de la Iglesia Puebla, y no solamente, sino que van a contar con el apoyo de la imprenta de los hermanos Troncoso, ¿no? Que era como la imprenta, una de las imprentas fuertes en aquel momento, también muy vinculadas con la Iglesia poblana. Y esto es más interesante porque el Ejército Trigarante también va a contar con una serie de publicaciones periódicas, entre los que van a destacar el Diario Político Militar y el Mexicano Independiente. Y ojo, muchos de ellos, o más bien la forma en la que van a estar publicando, no solamente, por ejemplo, el Diario Político Militar va a tener un lugar de imprenta y de impresión itinerante, ¿no? Tanto va a estar en Tepozotlán, pero va a estar en Puebla también. Y, por ejemplo, el caso del Mexicano Independiente, se sabe que la imprenta en la cual se estampaba, pues venía de Puebla, ¿no? Entonces, ojo, interesante aquí ver cómo a través de los periódicos vemos una suerte de alianza entre la publicación de los periódicos del Ejército Trigarante
y Puebla, ¿no? Entonces aquí muy interesante entonces ver cuáles son justamente estos actores que se están relacionando al cierre de la independencia. Y no solo eso, conforme va avanzando el año de 1821 y también al mismo tiempo la trigarancia, ¿no? Va, podemos decir, rodeando la Ciudad de México, vamos a encontrar también cada vez más periódicos que van a estar sumándose a la independencia. Por ejemplo, ya en Tulancingo, a principios de septiembre de 1821, a cargo de Nicolás Bravo, se funda el Mosquito Tulancingueño, ¿no? Lo cual pues nos muestra también a favor precisamente de la de la independencia y prácticamente ya una vez celebrada, ¿no?, la consumación de la independencia y firmada el acta al 28 de septiembre de 1821, viene una nueva transformación para la prensa, ahora sí, de la Ciudad de México. Recuerda, no habíamos estado hablando de la Ciudad de México, que Puebla, que Tulancingo, que aquí, que acá, y ahora sí, una vez consumada la independencia, viene el florecimiento de las publicaciones periódicas en la Ciudad de México. ¿Qué está pasando allí? Bueno, me parece que lo que estamos viendo en la Ciudad de México es un reagrupamiento de las élites y una serie de negociaciones o alianzas que van a establecer tanto con la iglesia o también con el ejército. Por ejemplo, El Hombre Libre, ¿no?, que es de 1823, pero es un periódico que se funda en 21, recién, ¿no? Recién, todavía no se había sacado el acta de independencia cuando esos periódicos empiezan a fundarse, y este va a respaldar, por ejemplo, abierta y decididamente a Agustín de Iturbide, ¿no? Posiblemente siguiendo o promoviendo su candidatura para emperador de México, ¿no? Por ejemplo. Caso contrario va a ser, por ejemplo, El Sol, que es justamente el periódico al que yo me he dedicado a estudiar por un ratote, el cual precisamente va a ser interesante porque es un agrupamiento de las élites de la Ciudad de México que, si bien van a contar con la dirección de Manuel Codornio, el que fuera el médico personal, no hizo muy buen trabajo, de O'Donoghue, quien muere recién llegado a la Ciudad de México, pero que va a aglutinar entonces a la élite, a lo top de la élite de la Ciudad de México, ¿no? Y ellos justamente van a tratar de hacer frente a la candidatura de Agustín de Iturbide como emperador, ¿no? De ellos que estarán solamente siendo muy defensores del constitucionalismo, que fuera el Congreso que se reuniera, el que decidiera quién fuera el emperador, y tan así que cuando Iturbide sube, ¿no?, como emperador, o se decide que se va a subir, es justamente El Sol cuando cierra, ¿no? Entonces creo que era bastante sintomático, que era una oposición bastante fuerte. Pero así como tenemos estos dos casos, también tenemos, por ejemplo, la Gaceta Imperial, ¿no?, que se va a establecer luego, y que obviamente como órgano oficial del Imperio Mexicano, pues va a recoger las noticias más relevantes en torno a la construcción, al menos en papel, ¿no?, es del imperio, ¿no? Ya después estará a cargo finalmente de seguir las andanzas de Iturbide como emperador. Pero no solamente. Por ejemplo, vamos a tener también el Diario Constitucional, fundado también en 1821, el cual está redactado por ciudadanos militares, ¿no? Así se dice, tal como cual. Entonces aquí vemos cómo, por ejemplo, ya la Ciudad de México también empezó militar, pues nosotros también tomamos la palabra, ¿no? Y también queremos ver y participar y opinar acerca de cómo se va a construir, pues, este nuevo país independiente. Pero eso respecto a la Ciudad de México. También pues, hay más periódicos, ¿no?, que se van a fundar también un montón después de la independencia, ¿no?, después de septiembre de 28, a eso me refiero. Como sería, por ejemplo, en octubre, luego El Farol en Puebla, ¿no? Ya vemos que Puebla bastante activa con el cierre de la independencia, ¿no? Este periódico también de carácter político que también va a dar varias de sus opiniones en torno a la conformación del imperio.
Y finalmente, me interesaba que, como prácticamente una suerte de cierre, nosotros pudiéramos hacer aquí entonces una serie de, pues más que conclusiones, material para seguir investigando, para seguir pensando. Hasta aquí hemos visto entonces que el cierre de la independencia pues va a generar precisamente una serie de movilizaciones entre distintas fuerzas que van a declararse a favor de la independencia y para ello van a utilizar a la prensa como un medio de comunicación a través del cual pues plasmar sus oposiciones, a sus ideas, a sus críticas, posiblemente a sus polémicas. Es muy importante, si bien desde luego la prensa todavía pues queda muy lejos del papel de la folletería, sin duda vemos aquí que al menos en cuanto a los actores políticos más importantes, pues vemos que van a considerar a este medio de comunicación interesante o muy llamativo. Me parece entonces el haber estudiado con un poco más de atención cuáles son los lugares en donde salen estos periódicos en el cual se revela esta mancuerna o esta alianza entre la trigarancia, o al menos entre las publicaciones trigarantes y el peso poblano, por ejemplo. Y finalmente, pues decía, ¿no? La importancia que va a tener después, enseguida, ¿no? O sea, de firmar el acta, como en la Ciudad de México va a haber una efervescencia política en la cual pues ya las diferentes élites van también, no solamente a publicar un montón de folletos, sino también van a fundar algunos de sus primeros proyectos periodísticos, como sería El Sol, que fue uno de los de más largo aliento. Pues bueno, eso es en general esta breve charla acerca de pues, qué pasa con las publicaciones periódicas en el momento de la independencia. Pues, si traía algo más por aquí, no, más que muchas gracias. Y si quieren leer algo de mis tesis y otros trabajos, les dejo ahí la liga de mi página de academia.edu. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Laura. Creo que lo que nos ha presentado abre muchas preguntas, tiene muchos temas que sacar sobre la prensa. En primer lugar, porque nos habla de la importancia de la prensa como una fuente para investigar la historia, en este caso sobre la independencia, ¿no? Usted nos muestra la transformación de la prensa de los años previos a la consumación de la independencia y posteriores a la misma consumación, y que nos explican qué actores están inmersos en los periódicos, cuáles son sus alianzas, sus intereses, dónde se están moviendo, primero en Puebla, luego en la Ciudad de México, y que nos permite ver que la prensa no solamente es un periódico para leer o algo más, ¿no? Sino que tiene una dinámica más compleja que nos permite comprender la situación. En ese sentido, pues, también me gustaría preguntarle un poco sobre, nos habla de que hay publicaciones de muy corto tiempo de vida, pero cumplen con su función, de acuerdo con lo que usted ha visto. Quizás por lo menos hacen ruido. Me parece que al momento, por ejemplo, vamos a pensar que no podías discutir sobre cuestiones tan importantes como el rumbo político de tu nación o y es el momento. Entonces, digamos que fuéramos nosotras, porque no sabemos mucho acerca de la participación de las mujeres, y usted y yo tenemos suficiente dinerito para mandar a publicar un papel porque nosotras, como novohispanas, creemos que tenemos el deber, ¿no?, de participar y opinar acerca de la consumación de la independencia o cómo debe ser. Entonces, pues tal vez usted escriba mejor que yo, nos ponemos de acuerdo y nos pronunciamos, ¿no? Y vamos a hacer un periódico, ¿no? Vamos a ver quién, entre el dinero y ya fuiste a ver al impresor y no sé qué, porque eso, o sea, sostener un periódico no solamente cuesta,
sino que más hay que pensar que muchos de estos periódicos no viven de sus ventas, son posicionamientos que, por ejemplo, usted y yo y quizás otras colegas nos pondríamos de acuerdo precisamente para dar una opinión sobre la libertad de imprenta. Sí está muy padre y todo, pero no se metan con la religión. O esos folletos horribles, porque nosotros somos un periódico, no somos un folletucho horrible por ahí, ¿no? Entonces, esos horribles folletos que andan diciendo, o sea, que están expresando de manera vulgar o sosa, entonces nosotros vamos por algo, pues, no solamente más elegante, quiero decir, ¿no? Más sofisticado, que va más por el bien público, ¿no? Entonces, en efecto, muchas de estas publicaciones son para tomar posicionamiento o para hacer ruido o también para atacar. Quizás estamos súper en contra de qué cosa más horrible es eso de la libertad de imprenta. No, creemos que es inadecuado porque perturba las buenas costumbres o alienta a las masas o qué sé yo, ¿no? Entonces decimos, no, 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 vamos a posicionarnos y sacar este periódico en el que pues justamente recoja y esperemos que más como nosotros, ¿no? Se compartan nuestra opinión. Pues podría ser de muchas maneras, tomar posicionamiento, atacar, hacer ruido, nada más, o sea, no, pero era nuestra oportunidad, ¿no? Es el momento, es el momento. Entonces, tal vez usted y yo nunca volvamos a tomar la pluma más adelante, pero es el momento de hablar, ¿no? Y de decidir, yo creo que la independencia debe ir por aquí o no debe ir por ahí, sobre todo los no deben, ¿no? Entonces es como nuestro momento de hablar. Entonces, por eso es que vemos este alza, ¿no? Es como una suerte de grito, de toma la palabra y yo opino, yo creo, y es el momento, ¿no? Pues porque ahora pues hay libertad de imprenta, entonces es política de imprenta, entonces pues es la hora y es el momento. ¿Por qué? Porque es el momento, porque se está juntando toda una serie de elementos para el cierre de la independencia. Imagínense nada más vivir ese momento, ¿no? El cierre es un momento urgente y ante la urgencia viene esta respuesta estruendosa, podríamos decir. Y lo mismo, ¿no? O sea, no solamente ya en 20, con 21 se apaga, ¿no? Sino que de todas maneras, en 21, ok, ya se consumó la independencia y pues no nos vamos a nuestras casas, todo lo contrario, ¿no? Nos quedamos aquí, a ver, ¿cómo se va a hacer el gobierno? ¿Qué quiere Iturbide? ¿Que Iturbide qué? ¿No? Entonces decimos, no, tiene que seguir la Constitución, tiene que seguir un proceso, tenemos que seguir la ley, o, no, mira, Iturbide, todo lo que ha hecho, ¿no? En fin, ¿no? Ya estaríamos nosotras pues polemizando sobre nada más y nada menos que el destino de una nación que se está haciendo. O sea, son cosas como súper graves, o sea, no es cualquier cosa. Sí, creo que nos habla sobre el calor del momento, ¿no? Y que también la gente está participando, está colaborando y está dando a notar sus voces en este proceso tan complicado, ¿no? Pues sí, o sea, es un grito, no se va a sostener tanto, porque un periódico cotidiano, pues necesitas un dineral y necesitas gente que pues más o menos te siga y tal vez, no sé si vivas de qué tanto vivas de tus ventas, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, depende de qué tan bien armes tu proyecto, ¿no? Como el caso del Sol, ¿no? Que ese sí duró de 1821 a 35, con cortes como mencioné, pero de todas maneras un proyecto que, como decía, ¿no? Viene de una élite y no de cualquiera, o sea, venía de personas muy adineradas, entonces por eso podían mantener ese periódico también, más allá de si sí o no se vendiera tanto. Pues le agradezco mucho por esta charla y los invitamos a todos a que, en primer lugar, pues revisen el academia.edu de la doctora si están interesados en conocer más acerca de la prensa mexicana y novohispana. Y también los invitamos a leer el número 14, que es el que está dedicado a la consumación de la independencia, y a seguir estas charlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.